Orgullosamente presentamos Suceso Informativo, un noticiero radial en Así Canta Guatemala, televisivo en YouTube Suceso Informativo, en TikTok Suceso_Informativo, Facebook Así Canta Guatemala. Suceso Informativo es un noticiero de reflexión en donde se habla también de amor y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios a través de muchos testimonios en temas de reflexión. Suceso Informativo también critica a las autoridades que hacen mal sus funciones en obras en todos los sentidos. Y también Suceso Informativo habla de la delincuencia en todos los aspectos. Suceso Informativo desde 1979 bajo la dirección de Leopoldo Hernández. Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal. Mónica, una mujer con temor a Dios y con los cimientos bien puestos, y va siempre adelante. Mónica, como todas las niñas, le gustaban los juegos en su tiempo y siempre sonriente en los quehaceres de la casa, en los deberes estudiantiles y ya no digamos el respeto a sus padres. Una gran niña. Los años pasaron y Mónica se convierte en una señorita bonita. Y con el transcurrir de los años, ella se enamora y se casa, y de ahí comienzan los retos en la vida. En todo matrimonio hay sinsabores. Al comienzo, los caracteres se van adaptando y cada quien tiene sus gustos, su manera de comer, dormir, vestir y descansar. En el principio de los matrimonios vienen los desafíos, en donde las pruebas son fuertes, ya que en ocasiones vienen las escaseces de trabajo y de alimentación y los malos caracteres. Pero con la ayuda de Dios se logra ir saliendo adelante, dice Mónica. A un principio tuvieron su primer bebé, luego el segundo y por último un tercero. Ellos, mis hijos, exclama Mónica, vinieron a llenar la casa de alegría con sus juegos, gritos, travesuras, con sus bolsones cuando comenzaron a estudiar, ver sus deberes y cómo empezaban a leer por primera vez. Una gran bendición haberlos tenido, un gran regalo de Dios, sigue diciendo Mónica. Cada uno, después de haber sacado su nivel primario, secundario, diversificado y su carrera, deciden seguir carreras universitarias y uno de ellos sigue medicina. Pero la duda era porque mi hijo Luis seguiría con dicha carrera si él al ver la sangre o un hospital se sentía mal. ¿Y medicina? No puede ser, seguía diciendo con asombro Mónica y el esposo también. El tiempo fue pasando y resulta que Luis, hijo de Mónica, el estudiante de medicina, se enferma y le dicen a Mónica y al esposo que era necesario operarlo al estudiante de medicina cuando él ya iba bien avanzado en su carrera. Mónica, afligida, y preguntó por qué habría que operar a su hijo si él se veía sano y muy bien de salud. Entonces los médicos le dijeron que no era porque ellos quisieran intervenirlo,
pero era súper necesario y urgente, ya que se trataba del corazón. Y Mónica, con llanto en los ojos, dice: ¿pero por qué esto? A nosotros. ¿Y en cuánto sale la operación? En un privado. Fue la primera pregunta que les hizo a los médicos. Y ellos le respondieron que aproximadamente en unos 58,000 quetzales. 58,000 quetzales, exclama Mónica. No puede ser, no puede ser, dice ella. ¿Y en dónde vamos a traer ese dinero? No tenemos en dónde ir por esa cantidad. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?, decía Mónica, desesperada. Sin embargo, Dios obró en el hospital y al final uno de los médicos, viendo la angustia de Mónica y al resto de la familia, los llamaron y les dijeron que les iban a ayudar y al final solo les cobrarían 20,000 quetzales. Mónica y el resto de la familia se pusieron muy felices y lucharon por conseguir esa cantidad, que no fue nada fácil, pero entre los 58,000 quetzales que costaría la operación y la cantidad que pagarían, había una gran diferencia. Luis fue intervenido y al final, gracias a Dios, quedó en un 90% bien y aún faltaba un 10%. Pero Mónica comprendió que los favores del precio de la operación de su hijo no fue pura casualidad. Primero, gracias a Dios, el doctor está bien y el 10% que falta poco a poco se dará dando hasta que quede al 101.1% bien. Y por otra parte, recalca Mónica que todo lo que ha pasado con su hijo no es obra de la casualidad, es obra de Dios, que todo saliera bien y un llamado a servir a Dios. Y ahora, Mónica es una mujer de cristiandad y lleva la palabra de Dios a los hermanos necesitados y también a los enfermos. Mónica era una mujer que no le gustaba el olor a hospital, ni mucho menos visitar a enfermos. Pero ahora todo ha cambiado en su vida y ahora hace todo lo contrario porque comprendió que dando es como se recibe. Y Mónica dice: ¿qué razón tenía Santa Mónica, que oró más de 30 años para que su hijo se convirtiera en cristiano? Pero Mónica finaliza diciendo: mujeres, ayuden a sus esposos y a su familia, recompensadas por Dios, única luz en todos los cristianos. Sinceramente, Leopoldo Hernández, director de Suceso Informativo. Ingeniero de sonido, Leopoldo Hernández Velázquez. Logística, Luis Fernando Hernández.